Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera con cada uno de ustedes. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el día de hoy presentamos a ustedes el título La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 58. Amén, hermanos. ¿De qué vamos a estar hablando aquí en esta hora? Vamos a hablar de los últimos acontecimientos. Los últimos acontecimientos. Le quiero invitar a que vayamos juntos a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11 y el versículo 13. Amén. Veamos lo que la palabra del Todopoderoso nos dice aquí en esta parte de la Biblia. Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén. Amén, hermanos. Ya hemos hablado aquí cuando los testigos resucitaron y sus enemigos los vieron. Ocurre este acontecimiento de Apocalipsis 11:13 cuando dice: en aquella hora hubo un gran terremoto. Aquí, hermanos, vamos a hablar de estos últimos acontecimientos que vienen sobre el universo material, hermano, en el fin del tiempo mismo. Pues dice aquí la Escritura que en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Yo quisiera recordarles a ustedes que han venido estudiando la Biblia con nosotros a lo largo del libro de Apocalipsis, desde que comenzamos en el capítulo 1 y actualmente vamos por el capítulo 11, decirles, hermanos, que este libro es un libro de naturaleza profética, es un libro de naturaleza simbólica, es un libro que tiene un alto grado o una alta dosis de contenido espiritual, y que muchas de las veces este que aparece aquí no es un alimento simple, o vamos a decir, hermanos, que es más bien un alimento sólido para el cristiano que ha alcanzado cierta madurez espiritual. Para el creyente que no ha alcanzado madurez, pues le puede resultar bastante fuerte lo que es Apocalipsis, y es muy posible que de repente pues no alcance a digerirlo, espiritualmente. Ahora bien, hermano, dice en aquella hora. ¿De cuál hora estamos hablando? Bueno, aquí estamos hablando de los últimos acontecimientos, en los últimos tiempos, cuando ya el mundo esté viviendo las últimas horas, o como nosotros decimos, hermanos, aquí pues llegando al fin del mundo, llegando al fin de los tiempos, cuando ya el tiempo mismo va a dejar de existir, va a dejar de ser, y pues es la hora que se esperaba, o la hora que esperaban los cristianos. La Biblia pues nos habla de ese gran día. Hay hasta algunas alabanzas que cantamos nosotros cuando decimos: cuán glorioso será ese día cuando venga Jesús el Salvador
y las naciones unidas como hermanas, nos iremos todos con el Señor. Todos los que estén unidos a Cristo, los que estén unidos al Señor. Pero será un día de algazara, un día de tormento para los infieles, porque sufrirán la ira del Señor, sufrirán la ira de Dios, por cuanto no se arrepintieron de sus pecados, sino que siguieron haciendo lo malo, pues no se arrepintieron. Y cuando intentan arrepentirse, el tiempo ya se les acabó, el tiempo ya se les agotó y por lo tanto ya no queda más para ellos, pues ha pasado el tiempo de la gracia. No crea, hermano, que el tiempo de la gracia va a durar para siempre. Aquí quiero hacer un énfasis porque hay gente que dice hay más tiempo que vida. Y entonces dice, nosotros podemos buscar a Dios en cualquier momento, en cualquier tiempo, pero no necesariamente ahora. Puede ser mañana o el año que viene, o quizás dentro de 5 años o 10 años. Y la gente hace sus planes para el futuro y el Señor dice en su palabra, no te jactes del día de mañana, porque no sabes de qué traerá en sí el día de mañana. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Pero si el Señor quiere y es su voluntad, si el tiempo no se ha terminado. Pero hay mucha gente que no toma en cuenta eso y dice, en el lenguaje popular, hay más tiempo que vida. Y esto es una enseñanza, una doctrina que es del falso profeta, una doctrina satánica que viene por esos demonios de Apocalipsis 16:14, que le enseñan a la gente que las cosas de Dios pueden esperar, que se puede Dios aguantar y esperarse si quiere, hasta que usted decida poner en su corazón. Sin embargo, el Señor pues ha estado llamando para que la gente pueda venir a tiempo a la salvación. Si usted mira y analiza las profecías del Señor, Isaías, por ejemplo, en el capítulo 1 y el versículo 18 en adelante, el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué significa luego? Significa que se apresure, significa que sea diligente, significa que lo haga rápido, significa que el tiempo apremia y no tiene que estar perdiéndolo, porque el tiempo perdido después podrá lamentarlo y ya no podrá ser recuperado. Como el que pierde su vida y se le fue la juventud y se le fue la vida y no se dio cuenta ni a qué horas fue que pasó todo eso y después está lamentándose de su condición o de su situación. El Señor en su palabra nos dice a nosotros, bueno, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mas si no oyereis y fuereis rebeldes, entonces pereceréis. Entonces va a perecer el hombre. Entonces va a morir, va a sufrir las consecuencias en los últimos tiempos, porque el tiempo mismo se le habrá terminado. La profecía misma de Isaías nos dice a nosotros, allá por Isaías capítulo 55, dice el Señor en su palabra, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Pero el Señor dice, buscad a Jehová
mientras puede ser hallado, mientras puede ser encontrado el Señor. Va a llegar un momento en que ya no va a poder ser encontrado, cuando ya el Señor se habrá ido, como también nos lo dice la profecía, amén, en el libro de Cantares. Quiero que usted vea lo que nos dice la palabra del Señor también a nosotros aquí, amén, en el libro de el Cantar de los Cantares de Salomón, en el capítulo 5. Amén. La Escritura nos dice a nosotros, amén, el Cantares capítulo 5 y el versículo 5. Amén. Vamos a leer en adelante. Dice el Señor en su palabra, Cantares capítulo 5, versículo 5 en adelante. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Amén. Mire cómo dice la Escritura. Mire cómo dice la profecía, y esto da hasta escalofríos, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando, está tocando a la puerta de nuestro corazón. Él está, hermano, ahí, la voz de Él llamando, como dice el Cantares 5:2. Que estamos dormidos tal vez, o aún estamos ahí y oímos que Él está tocando a la puerta de nuestro corazón, como lo dice también Apocalipsis 3:20, donde el Señor está a la puerta llamando, a la puerta del corazón del hombre, pero el hombre no quiere oír a Dios. El hombre no quiere oír a Cristo. No quiere arrepentirse de sus pecados, no quiere convertirse, no quiere volverse de su pecado, de sus malos caminos, y por eso rechaza a Dios. Lo rechaza, lo aparta de su vida y no le abre la puerta. Jesús mismo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Cantares nos está diciendo a nosotros en el versículo 5 que cuando yo me levanté, dice aquí la profecía, amén, para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y ya no me respondió. Amén. Fíjese cómo aquí surge aquello. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a él. Pero va a llegar un momento en que él se va a ir de estar tocando a esa puerta si usted nunca quiso abrirle, nunca quiso hacerlo pasar a su vida, nunca quiso hacerlo parte de sí, de usted mismo, de su familia, de su vida, de sus proyectos de vida. Usted no quiso hacerlo y entonces el Señor se marcha, el Señor se va, y aunque usted después lo busque, aunque después vaya tras su hablar, vaya tras su palabra, y el Señor ya habrá apartado de usted su rostro, o ya habrá apartado del impío su rostro, y ya no hay más salvación. Hermano, esto es algo bien duro que van a sufrir los impíos en los últimos acontecimientos, que es lo que estamos ahora mirando, viendo cómo el tiempo pues de la gracia se pasa, el tiempo ya no hay más. De hecho, en el Nuevo Testamento
la Escritura nos enseña, pues el apóstol Pablo le envía una carta a los Efesios y en el capítulo 5, ahí por el versículo 14 en adelante, le dice el Señor a la iglesia: despiértate, despiértate tú que duermes, como nos dice Cantares 5:2, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, dice, pues con diligencia cómo andéis. Diligencia quiere decir prontitud de ánimo para poder atender, hermanos, el llamado que Dios nos hace. Yo no sé, hay mucha gente que está esperando, pero no sé qué es lo que espera. Si está esperando que venga un gran terremoto, que venga una catástrofe, un huracán, que venga, hermano, un desastre natural y pierda la vida. Bueno, yo no sé qué está esperando. Hay gente que sigue esperando y dice él: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué hay que aprovecharlo bien? Porque el tiempo se acaba. La gente dice: hay más tiempo que vida. Tenga cuidado, esas predicaciones no son de Dios, esas vienen de otro, esas vienen de otro lado. El Señor llama desde temprano. Bueno, de hecho, hermano, si usted analiza y mira Eclesiastés capítulo 12, por allá, desde el versículo 1 y 2, el Señor dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Amén. Es que los días se nos van, los días se nos acaban, el tiempo se nos acaba y apremia. Y estamos viviendo ya, hermanos, así le voy a decir, estamos viviendo en el tiempo de gracia. Estamos viviendo en el poco de tiempo que ha quedado para todos nosotros. ¿Por qué decimos que estamos, hermano, viviendo en el poco de tiempo? Porque ya estamos en esos acontecimientos finales de que habla para nosotros la palabra del Señor, de que habla la palabra de Cristo, la cual Él ha dispuesto para nosotros todas estas cosas, que han quedado escritas para todos nosotros. Y allá aquel que no las quiera ver, ¿verdad? Porque lo que yo estoy predicando ahorita es algo que está allí y allí ha estado siempre. Lo que pasa es que decidimos y preferimos ignorar, hermanos, todas estas cosas. Cuando dice el texto de Apocalipsis 11:13, en aquella hora, amén, está hablando en la hora final, en la hora de la resurrección de los testigos, cuando la iglesia ha resucitado y está siendo levantada y llamados hacia el cielo, porque usted puede ver el versículo anterior, el versículo 12, cuando la voz del cielo les dice: suban acá, y subieron al cielo en una nube y los enemigos los vieron. Fíjese que los enemigos de Cristo, los enemigos de Dios, los impíos, pues, o los infieles, incluso nuestra familia que va a estar ahí, algunos que no quieren obedecer al Señor, lo van a ver el final, van a ver el final y ellos van a estar anclados en la tierra, como amarrados, como con piedras en los pies, hermano, vamos a decir así, hermano, como anclados en la tierra, mientras que la iglesia se levanta y son llamados para ir al encuentro del Señor. Así están relatados estos acontecimientos y dice ahí que los enemigos los vieron, cómo subían, dice la Escritura, cómo subían al cielo. Entonces te estamos hablando de esa hora, esa misma hora de la resurrección de los dos testigos y de la transformación de todos los cristianos que estén vivos en la tierra en aquella hora, hermano. De eso estamos hablando, hermanos. Esto es importante que nosotros lo sepamos, porque el tiempo apremia. Dice la Biblia que el Señor, amén, en la carta de Pedro, si usted lee la carta de Pedro, la segunda de Pedro 3, dice que el Señor en sí mismo no retarda
su promesa. Ya sabemos que la promesa, según Primera de Juan 2:25, es la vida eterna. Amén. Según Primera de Juan 2:25, es la vida eterna. Entonces dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. El Señor no quiere que se pierda nadie. Dios no quiere que se pierda ninguno. Ni ninguno de su familia, ni de su comunidad, ni de su país. Él no quiere que la gente se pierda. Pero la gente voluntariamente quiere apartarse de Dios, quiere desligarse del Señor. Es más, los pecadores, ellos forman sus propios grupos, fíjese bien, para promocionar su pecado y también para alejarse de Dios. Y esto lo dice también la profecía, esto está en la profecía, cuál va a ser la actitud de la gente rebelde para con Dios. Yo espero, hermanos amados, amigos amados que están ahí, que usted no sea uno de ellos, que usted no sea uno de ellos, uno de esos impíos, de esos infieles, de esos malos con Dios. En el libro de Salmos, si usted me acompaña a mirar la Biblia, amén, en el libro de Salmos, la palabra del Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Salmos, en el capítulo 2. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Dice Salmos, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Vamos a leer hasta el 5, hermano. Dice el Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Amén. Mire cómo dice, hermano. Los turbará con su ira. Imagínense estar siendo turbados por el Señor, hermano. Estar siendo aturdidos, estar siendo atormentados por el Señor. Mire, cuando uno está sufriendo un tormento, yo no sé, ¿verdad?, si usted ha sufrido algún tormento, alguna enfermedad, alguna tribulación grande, algún problema serio, ¿verdad?, que usted haya sufrido. Hay muchas personas, hermanos, que cuando han sufrido, fíjese bien, así, hermano, y están en esa turbación, en esa perturbación grande que encuentran ahí, pues la gente puede venir y clamar a Dios y dice, Dios mío, por favor, ayúdame, sácame de esta prueba, pásame, Señor, de aquí, dame tu mano, Señor, háblame a mi oído, háblame a mi corazón y permite que lo que está sucediendo ahorita no me afecte. Haz que pase de mí todas estas cosas, Señor, te lo pido. Y entonces usted puede venir a Dios porque la turbación no la está recibiendo de Dios, sino que está recibiéndola de otra parte. De otra parte, el enemigo probablemente le está poniendo tropiezo, le está poniendo turbación para ver si lo hace caer a usted. Y usted viene y se ampara en Dios y clama a Dios y Dios entonces le responde correctamente a usted para que usted esté a salvo. Entonces, pero eso es cuando estamos siendo atribulados y turbados. Por eso dice la Escritura en el libro de Tesalonicenses, allá, por la segunda carta de Tesalonicenses, dice la Biblia, y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo. Es decir, el Señor dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo. El Señor va y quiere darnos, concedernos, hermanos, ese reposo a todos nosotros. Guardarnos
de la hora de las pruebas y de todas esas cosas. Entonces, nosotros debemos ver, pero, ¿qué pasa cuando la turbación viene de parte de Dios? Es decir, cuando la turbación viene de parte de Dios, o sea, Dios le envía la prueba, Dios le envía el escarmiento, Dios le envía la prueba dura, dolorosa. Dice la Biblia que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, porque ¿quién lo va a librar? ¿A quién va a acudir cuando esté siendo atormentado? Si Dios mismo es que lo está atormentando, o Dios mismo es que lo está turbando, como dice el libro de Salmos capítulo 2 y el versículo 5, cuando en el furor el Señor turbe a la gente. Hermano, esto es algo muy duro. La gente no lo entiende hasta que no le pasa, hermano. Hasta que no le pasa, la gente dice, y esos son cuentos. Eso ya me lo sé. Todo lo que está hablando, todo lo que está diciendo ahí ya me lo sé yo. Etcétera, etcétera. Y desprecia la palabra, desprecia la profecía, desprecia la advertencia, desprecia la palabra. Y la Escritura dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra vez volvemos a lo mismo, porque Dios permite todos estos acontecimientos y todas estas pruebas para ver si la gente se convierte o no se convierte al Señor. Dice la profecía en el libro de Ezequiel, si usted mira, en el capítulo 18, y mire qué bonito que solo le di vuelta a la Biblia y me apareció cabalito el texto. Amén. Dice capítulo 18 de Ezequiel, dice el Señor en su palabra. Vamos a leer lo que nos dice del versículo 30 en adelante. Por tanto, dice, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que la gente se convierta. Dios quiere que la gente venga a Él arrepentida de sus pecados, de su condición, y que se vuelva hacia Dios. Por eso hace el llamado, dice, buscadle mientras puede ser hallado. Conviértanse, dice el Señor. Conviértanse y van a vivir. Conviértanse, convertidos pues, dice el Señor, y viviréis. Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra, dando testimonio? El libro de Apocalipsis capítulo 9. Si usted mira Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Amén. Apocalipsis capítulo 9, estamos retomando algunas cosas, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Mire, dice el Señor, ni aun cuando les traje todas estas pruebas, ni aun cuando los turbé y les traje todo esto, no vinieron y dijeron, Dios mío, socórrenos,
sálvanos, nos arrepentimos. No, ni aún con todas estas plagas, dice, ni aún así se arrepintieron. Ni aún así, amén, ni aún con el COVID, amén, si usted lo quiere poner de esa manera, ni aún con el COVID se han arrepentido, sino que han endurecido su corazón y se han apartado del Señor y se han ido por sus propios caminos y han confiado en su propio destino, creyendo en sí mismos, que en sí mismos encontrarán la salvación. Y como dice el libro de Salmos 2:4, se reirá de ellos el Señor en el cielo, se va a reír de ellos el Señor, viendo cómo allá se mueven y quieren, ¿verdad?, ir a hacer cosas y haciendo cosas ahí, hermano. Dios los turbará a ellos, dice la Escritura, y el Señor mismo se encargará de darles a ellos el pago, como dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La Biblia nos habla aquí en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 13 de un terremoto, hermano. Dice que en aquella hora hubo un gran terremoto. Aquí, bueno, yo no sé en su territorio donde usted vive, en el país donde usted está, si algún momento usted experimentó un terremoto. Un terremoto es un movimiento de tierra, hermano, que ocurre allí como de manera natural. Yo voy a decir también divina, hermano, porque en todo interviene el Señor. Amén. Y el terremoto, hermanos, es un movimiento de tierra que al ser tan fuerte, hermano, el sismo puede llegar a derrumbar edificios grandes, puede llegar a derribar casas o abrirse la tierra misma y sepultar a las personas debajo de la tierra. Hermano, algo horrible, algo terrible que puede llegar a suceder o que pasa con esto. Y déjeme decirle algo, cuando hay un terremoto o un temblor de tierra, la gente se aflige, hermano. Bueno, si usted no se aflige, yo sí. A mí me ha afligido. Cuando ha habido, hermano, los temblores de tierra, Dios mío, un día pensé que era el fin del mundo, hermano. Un día que hubo terremoto, el 13 de enero del año 2001, que hubo un terremoto aquí en El Salvador, recuerdo que ese día estábamos en el local de reunión en la iglesia. Ahí estábamos, hermano. Bueno, gracias a Dios que estábamos ahí, y aunque queríamos salir del local, no podíamos salir porque la tierra se movía y nos tiraba para adentro de regreso, hermano. Qué tremenda esa situación, le digo. Entonces, fíjese que el Señor dice que hubo en aquella hora un gran terremoto. Y esta palabra, la palabra gran, implica el tamaño del terremoto. Y nos está hablando de algo, de una perturbación en la tierra bastante grande, bastante fuerte, hermanos. Entonces, es muy, pero muy doloroso ver las consecuencias que causan estas cosas. La gente le llama desastres naturales, pero debemos saber que nada ocurre sin la voluntad del Creador, sin la voluntad del Señor. Entonces, este gran terremoto, hermano, nos recuerda a nosotros algunos acontecimientos que han sucedido en el pasado. Fíjese que en el pasado hubieron 3 hombres que se volvieron rebeldes contra Dios y ellos pues tuvieron envidia de un siervo de Dios que se llamaba Moisés. Y ellos dijeron así, ¿verdad? Bueno, y dijeron, aquí en la congregación nosotros todos somos santos, todos somos escogidos por Dios. No tenemos por qué estar oyendo siempre a Moisés en todo lo que él nos diga, si aquí todos fuimos escogidos por Dios. Entonces no tengo yo por qué estar oyendo solo a Moisés y como que Dios solo le hablara a Moisés ahí, etcétera, etcétera, hermano, para que él sea nuestro profeta, nuestro predicador. No, dijo, si todos podemos ser santos aquí, todos somos santos y el Señor a todos nos ha escogido. Dijeron, hermano, 3 hombres perversos que se llamaban Coré,
Datán y Abiram. Si usted mira la Biblia en el libro de Números, capítulo 16, versículos 30 al 33, mire lo que sucedió y mire lo que dice la palabra del Señor aquí en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo allí a Números en el capítulo 16. Amén. Números 16, versículos 30 al 33, que aquí es ya el acontecimiento, hermano, bastante grande, bastante fuerte esto que vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Amén. Moisés, hermano, le habló al pueblo y le dijo: en esto conocerán ustedes que Jehová me ha enviado para que haga todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Entonces dijo Moisés, versículo 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos los bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Amén. Fíjese, hermano, que estos hombres decían, no, decía, si aquí todos somos creyentes, todos somos santos, y aquí no es que solo Moisés es el que va a hablar, y no solo Moisés es el que va a estar como jefe de nosotros aquí en la congregación. Nosotros tenemos también, si fuimos elegidos por Dios. Y entonces Moisés les dice, miren, les dice, que el Señor decida en quién se va a glorificar. Vengan mañana y vénganse aquí a la congregación enfrente, y el que Dios elija es el que va a vivir, y el que no, pues se va a morir, hermano. Y dice, allí habla de irritar al Señor. Amén. Fíjense que ahí hay un texto que está, le digo cuál es. Amén. Dice que estos hombres irritaron al Señor. Dice, permítame. Amén. En el versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abre su boca y los tragare con todas sus casas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Yo le digo una pregunta a usted que me está viendo ahora. ¿Usted cree que esta humanidad que está viviendo ahora, así, y ahí está incluida nuestra familia, amén, han irritado al Señor? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Esta humanidad que estamos viviendo, ¿está irritando al Señor constantemente? Pues personalmente yo creo que sí. Está irritando al Señor de una manera tremenda, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor hizo mover la tierra. La tierra, hermanos, se meneó debajo de ellos y se abrió la tierra y los tragó vivos a todo lo que tenían, a su ganado, a sus mujeres, a sus niños pequeños. Usted puede leer la historia completa ahí, hermano. A todas las cosas los sepultó, abrió la tierra y luego se cerró la tierra, dejándolos sepultados completamente allá abajo, hermano, en las entrañas de la tierra. Qué tremendo, hermano, esto. La Biblia dice que está profetizado en Apocalipsis capítulo 11, versículo 13, que en aquella hora hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. Esto es algo que viene en camino. Y pues como ahorita el tiempo ya se nos agotó, hay algo que está relacionado en
en lo que es el sexto sello. Algo del sexto sello está relacionado aquí, pero lo vamos a ver Dios mediante en nuestra próxima entrega. Hoy le damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos han concedido el privilegio de su sintonía. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.